Dios les guarde, hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla nuevamente el pastor David Urelia. Y hoy vamos a compartir un nuevo tema. Este tema lo quise titular La palabra de Dios, el alimento del cristiano. Este es el tema que nos va a ocupar durante estos minutos. La palabra de Dios, el alimento del cristiano. Así que si está llegando a este canal por primera vez, luego de escuchar esta enseñanza, si trae edificación espiritual a su vida, pues le invito a que se pueda suscribir y pueda colocar allí la campanita de tal manera de que pueda seguir recibiendo más enseñanzas bíblicas, más enseñanzas de la sana doctrina. Comer es una de las cosas que definitivamente hacemos de la mejor manera. Nos levantamos y ya estamos pensando qué vamos a comer, desayunamos y ya a las 2 horas, 3 horas, 4 horas máximo, ya estamos buscando nuevamente comer otra cosa. En la tarde, por ahí 3 horas, 4 horas después, tenemos también que comer algo, alguna merienda, alguna galletica, algo. Luego llega la noche, llegamos a casa y después de quitarnos la ropa, de bañarnos, hay que buscar algo también para comer. Es decir, comer juega un papel trascendental en la vida del ser humano. Bueno, podemos decir hasta de los seres vivos, ¿no? Los animales también necesitan comer continuamente y todo tiene que ver con comida, todo tiene que ver con alimento. Si vamos a una fiesta, esperamos que en esa fiesta haya alimento, haya algo para poder comer. Si estamos en una reunión familiar, esperamos que haya algo para poder comer. Si vamos a un meeting, a una reunión, algo, siempre hay comida girando en torno a cada una de las reuniones que podamos realizar. Vamos a los campamentos y esperamos que haya comida. Nos levantamos, desayunamos, almorzamos, cenamos y comer y comer. Salimos con la novia y lo que hacemos al salir con ella es llevarla a comer. Sale con el novio la chica y la chica está esperando que el novio la lleve a comer. Salimos con la familia, salimos con la familia y salimos ¿a qué? Principalmente a comer. Todo lo que hacemos tiene que ver con la comida. Todo lo que el hombre hace principalmente tiene que ver con el alimento. No podemos vivir sin comer. Continuamente estamos comiendo. Es probable que usted que está viendo esta enseñanza en este momento me está mirando comiéndose algo. No sería descabellado. Es decir, hermanos, el alimento juega un papel pero vital en la vida de los hombres. Necesitamos comer. No nos cansamos de comer. Nuestro cuerpo no retiene tanta energía como a lo mejor la de los animales o algunos animales. Y es por eso que continuamente comemos. Toda la vida del hombre prácticamente es comer. ¿Trabajamos para qué? Para poder comer. Luchamos en esta vida para asegurarle a nuestros hijos que el pan diario. De hecho, tenemos frases culturales cuando salimos a trabajar que decimos salgo a buscar el pan. Es decir, todo es comida. Bueno, exactamente en algo así estaba pensando el Señor Jesucristo cuando en Mateo capítulo 4, versículo 4, le dijo estas palabras, esta escritura a Satanás, allí cuando Satanás lo estaba tentando en el desierto. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue la palabra o la escritura que le citó el Señor Jesucristo a Satanás.
haciéndole entender a Satanás. Y el Señor aquí utiliza una palabra que ya está en las Escrituras, lo vamos a ver ahora, no solo de pan. Fíjense que en la parte de la introducción tomé mucho tiempo, ¿verdad?, para hacerles comprender la importancia de la comida, la vitalidad de los alimentos. No podemos vivir sin comer, no podemos vivir sin darle a nuestro cuerpo pues el alimento diario, el alimento continuo, porque de lo contrario vamos a morir. De hecho, hasta el sol de hoy nos indignamos y de verdad que nos enfadamos de una manera exagerada y fuerte cuando escuchamos que algún niño está pasando hambre, que alguna región de algún país, la gente se está muriendo de hambre. No podemos concebir que la gente tenga que vivir sin comer. ¿Por qué? Porque es algo contra naturaleza. La gente tiene que comer. Bueno, cuando Jesús utilizó esta expresión, no solo de pan vivirá el hombre, el Señor acá está dando a entender que aún explicando o aún dando a entender toda la vitalidad que supone el alimento físico para un hombre, no es suficiente. Es decir, no es suficiente la milanesa que usted se come, no es suficiente la pechuga de pollo que usted se come, no es suficiente cualquier alimento que el hombre pueda consumir ante la necesidad mayor, que es la de escuchar, la de comer y la de oír la palabra de Dios. Esto es en grueso modo lo que el Señor está explicándole a Satanás. Cuando el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el Señor le está diciendo acá a Satanás, lo que realmente el hombre necesita no es solamente, es insuficiente el alimento físico para el hombre. El hombre necesita por encima del alimento físico, claro que sí, el hombre necesita el alimento espiritual. El hombre necesita la palabra de Dios. Así que esto es, hermano, lo que estamos hablando en esta enseñanza, la palabra de Dios, el alimento del cristiano. La palabra de Dios es el alimento del creyente, pero lo interesante que vamos a ver acá es que esta palabra de escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No lo inventó el Señor Jesucristo allí en ese momento delante de Satanás. No fue una palabra que él inspiró o se inspiró y esa palabra le salió. No fue algo que el Señor se inventó o una cartica que se sacó debajo de la manga. No, ya eso estaba escrito. Y es por eso que el Señor lo que le dice a Satanás, escrito está. Y el Señor lo que hace es citar Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Pero cuando leemos, hermanos, y qué lindos son las escrituras, qué linda es la palabra de Dios, cuando leemos Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, ¿sabes lo que vamos a descubrir? Que a diferencia del Señor Jesucristo, que utilizó esa palabra para Satanás, para vencer a Satanás en esa oportunidad, haciéndole saber a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos vamos al Deuteronomio, donde tenemos el origen de estas palabras, realmente en el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios no se lo dijo a Satanás. Es decir, el origen de esta palabra, de estos textos, de este texto, no fue Dios hablándole a Satanás, sino más bien fue Dios hablándole a su pueblo. Ya luego el Señor Jesús confronta a Satanás con estas mismas palabras, porque ¿qué le había dicho Satanás al Señor? Le había dicho, mira, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús saca Deuteronomio 8:3 para hacerle entender a Satanás que el mismo Señor Jesucristo, en condición de hombre, que para él era insuficiente saciarse físicamente con pan físico,
porque más relevante y más importante aún para él como hijo de Dios, que el mismo Satanás también lo dijo, necesitaba la palabra de Dios. Si el hombre necesita la palabra de Dios para poder ser perfecto, para poder estar saciado verdaderamente. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. El Señor, hablando a su pueblo de Israel por medio de Moisés, les va a decir: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así está escrito en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Es decir, hermanos, el origen de este texto, o la primera aplicación de este texto, fue Dios diciéndole a sus hijos, fue Dios diciéndole a su pueblo: no pueden vivir sin mi alimento espiritual, no pueden vivir sin mi palabra, no se podrán sostener sin mi palabra. Y obviamente la palabra de Dios la encontramos acá en las Sagradas Escrituras. Es decir, amado hermano, cuando estoy hablando que la palabra de Dios es el alimento del cristiano, es algo que definitivamente para este tiempo el cristiano tiene que considerar, el cristiano tiene que evaluar. ¿Cuánto está usted comiendo de la palabra de Dios a diario? Así como hablamos hace un momento de comer todos los días. Fíjense que no paramos de comer. No paramos de comer, desayunamos a las 7 de la mañana, ya a las 10 de la mañana estamos picando algo, o sencillamente la barriga nos está roncando y tenemos que volver a comer. La pregunta es, ¿esa necesidad física de comer es la misma necesidad espiritual que usted como hijo de Dios, que verdaderamente es, y espero que sí lo sea, tiene por la palabra de Dios? ¿Tiene hambre, hermano, hermana, usted por la palabra de Dios? ¿Tiene hambre y sed de la palabra de Dios? ¿O sencillamente no tiene hambre, no tiene sed? Puede pasar meses sin leer las Escrituras, puede pasar días sin memorizar un texto y no le produce nada. Si estas cosas están pasando en su vida, es muy probable que usted todavía no es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios, como lo estamos aprendiendo acá en las Escrituras, viven de la palabra de Dios. Y el Señor le dice a su pueblo: por eso te afligí, por eso te hice tener hambre. Fíjese bien todo el proceso que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Los afligió físicamente hablando, los hizo tener hambre, y esa hambre física, luego el Señor les hizo descender del cielo un maná, unas hojuelas que realmente no los podían llenar. Ellos comían el maná y quedaban con hambre, y el pueblo a veces murmuraba: este maná no nos llena, tenemos hambre. Y acá en Deuteronomio 8:3, ¿qué es lo que hace el Señor? Explicarles el motivo de por qué Él hizo eso. Explicarles la razón por la cual el Señor tuvo que obrar con ellos a modo de escuela, es para que ellos entendieran: no hay alimento físico sobre esta tierra que los pueda llenar, sino mi palabra. Si mi palabra no los llena, no hay nada en este mundo que los pueda llenar. No hay nada en este mundo que pueda saciar el corazón hambriento de un hombre, si no es la bendita palabra de Dios. Pero acá estamos cerrando un poquito el círculo, y estamos hablando que la palabra de Dios debe ser y es el alimento del cristiano. Así que, hermanos, bien vale la pena este tiempo que estamos aprendiendo para que usted reconsidere
Reconsidere cómo está su dieta, cómo está su dieta espiritual, cómo está su costumbre de alimentarse de la palabra de Dios. Y no hace falta muchas veces que nadie le pregunte o que yo le haga la pregunta de cuánto se está alimentando de la palabra de Dios. Muchas veces no hace falta. ¿Sabe por qué? Porque se va a notar, hermano, se nota. El cristiano que no se está alimentando de la palabra de Dios, se nota. Le sale por la boca diciendo palabras deshonestas, diciendo palabras que no convienen, diciendo palabras que no edifican. El cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios se nota, porque sus pies van a lugares que ellos saben que Dios no quiere que ellos vayan. Su pie va a esos lugares. Cuando el cristiano no se está alimentando de la palabra de Dios, se nota, porque sus manos empiezan a hacer cosas que no debería hacer. Las manos santas de un hijo de Dios, sus manos empiezan a entrar en lugares que no deberían entrar. Sus manos empiezan a tocar cosas que no deberían tocar. Se nota. Cuando un cristiano no se está alimentando de la palabra de Dios, se nota, porque sus ojos empiezan a ver muchas cosas que no debería estar viendo. Sus ojos empiezan a pasar mucho tiempo viendo cosas que no edifican. Es decir, hermanos, cuando hablamos que la palabra de Dios es el alimento del cristiano, no es opcional. No es que esto es para los pastores o esto es para los líderes más maduros de la iglesia. La palabra de Dios es para todo creyente. La palabra de Dios es para todo cristiano. Y vamos a ver entonces, hermanos, que el cristiano no puede vivir sin el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. El cristiano no puede vivir sin la palabra de Dios. Si verdaderamente esa persona ha resucitado en Cristo Jesús, ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, no va a poder vivir sin la palabra de Dios. Porque el apóstol Pedro dice que nosotros renacimos por medio de la palabra de Dios. Santiago también nos dice que debemos buscar que la palabra esté implantada en nuestros corazones. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, el que se nutre de mi palabra. También el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 6, Pablo le dice a este joven pastor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Miren la analogía, miren la forma figurativa que utiliza Pablo para hacer entender a Timoteo la importancia de que Timoteo viva de la palabra de Dios. Pablo utiliza la palabra nutrir, nutrido de la palabra, nutrido con la palabra. Es decir, Timoteo era un pastor que se alimentaba con la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivir el hombre es insuficiente, sino de toda palabra. Eso es lo que sí es suficiente, que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es el alimento del cristiano. Así como usted en la mañana piensa hasta antes de levantarse, ya está pensando en el desayuno, también aparte tiempo para leer la palabra, aparte tiempo en la mañana, desayune salmos, desayune algún texto bíblico, desayune capítulos de la Biblia. 4 horas después,
no importa en dónde está, si está en el trabajo, si está en algún lugar, si tiene posibilidades, escápese, colóquese en algún lugar y coma otro poquito más de la palabra de Dios. Cuando llega el mediodía, mayormente es un tiempo de receso y descanso para cualquier tipo de trabajo. Mayormente aproveche, llévese su Biblia al trabajo, llévese su Biblia siempre con usted para que en esa hora de receso, después que haya comido físicamente, también pueda comer espiritualmente. Pasan 4 horas, 3 horas, 5 horas. Si tiene oportunidad, si su trabajo se lo permite, si tiene la oportunidad, vuelva a comer la palabra de Dios. Vuelva a comerse unos capítulos. Vuelva a comerse unos versículos. Vuelva a comerse inclusive hasta una epístola completa, un libro pequeño, reducido. Se lo puede comer ahí rapidito como una meriendita. Aproveche y meriéndese ahí, primera de Juan, meriéndese ahí, primera de Pedro, primera Timoteo, segunda Timoteo. Esos son merienditas, hermanos. Merienditas que en cuestión de 25, media hora, si usted está bien concentrado y ocupado en esto, se lo puede merendar. Luego llega la noche, así como usted cena, también aproveche antes de dormir, cene también la palabra de Dios. Cene la palabra de Dios. Ahí sí puede aprovechar, está en su casa, ya está terminando el día, ya probablemente ya se bañó, ya está casi listo. Bueno, aproveche y cénese un buen plato, unos buenos capítulos de Isaías, unos buenos capítulos del libro de los Hechos, unos buenos capítulos de los libros históricos o de los libros sapiensales o de la Torá o de los 5 primeros libros, ¿por qué no? Pero aproveche, hermano. Esto es lo que estoy tratando de darle a entender en esta enseñanza, que la palabra de Dios es el alimento del cristiano. Es el alimento. No podemos vivir sin nutrirnos con la palabra de Dios. Porque como ya le dije anteriormente, se va a notar. Se va a notar. Así como nadie puede esconder un embarazo para toda la vida, porque ya en los 4 o 5 meses se nota. Así también el cristiano que no permanece en la palabra se nota, se va a notar. Le va a salir por los poros que usted es un creyente que no se está alimentando de la palabra. Porque la desnutrición, fíjense que físicamente hablando, cuando una persona está desnutrida, no hay manera de esconder eso. Se nota. Se le ven los huesos, se le ve la piel pegada a los huesos y no hay manera. No importa cuánto esa persona lo quiera ocultar. La desnutrición es notoria. Así también, hermanos, hermanas, así también la desnutrición espiritual se hace evidente también. Se hace evidente en el hogar. Si usted es un padre de familia desnutrido de la palabra de Dios, sus hijos lo van a notar, su esposa lo va a notar y los problemas en el hogar van a dar evidencia que usted es un padre desnutrido de la palabra de Dios. Si usted es una madre o una esposa desnutrida de la palabra de Dios, también se va a notar. Sus hijos lo van a notar, su esposo lo va a notar y los problemas, las tragedias del hogar van a ser evidente que usted es una hermana o una creyente desnutrida de la palabra de Dios. Aún nuestros hijos, cuando son desnutridos con la palabra de Dios, también se nota, ¿sí o no? Y los padres lo sabemos, ¿verdad? Los padres sabemos esto y nos queda bastante claro. De ahí la importancia de que nosotros como padres también incentivemos a nuestros hijos, por las buenas o por las malas, si todavía tenemos control sobre ellos, a que ellos también tienen que alimentarse de la palabra de Dios. ¿Y qué decir en el trabajo? ¿Qué decir en el liceo? ¿Qué decir en la universidad?
hermano, para cerrar esta idea, la desnutrición espiritual es tan notoria como la desnutrición física. Así que lo que podemos hacer, hermanos, lo que quiero animarles en este video es que volvamos a tomar en serio este libro. Volvamos a tomar en serio este alimento. Este es el alimento que lo tenemos tirado en los muebles de la casa y nos estamos desnutriendo, nos estamos muriendo espiritualmente muchas veces porque no queremos volver a la nutrición que Dios ha dejado para nosotros. No queremos volver al alimento espiritual que Dios ha dejado para cada uno de sus hijos. Así que, hermanos, en la palabra de Dios es el alimento del cristiano. Sigamos el ejemplo de Timoteo, que Pablo le dijo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro, nutrido con la palabra de Dios. Hermanos, engordemos más bien, engordemos más bien espiritualmente. Comamos la palabra de Dios, vamos a nutrirnos continuamente de la palabra de Dios. Que no sea solamente los domingos cuando vamos a la iglesia. Aún el alimento de solamente los domingos es insuficiente para sostener tu vida cristiana, hermano. ¿Necesita usted alimentarse o usted come nada más los domingos en su casa? No, ¿verdad? No come solamente los domingos, come los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y un montón de veces cada día. Así que no podemos pensar que con lo espiritual es distinto. El Señor Jesús, cerrando ya esta enseñanza, le hizo saber a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero antes que eso, Dios mismo le hizo saber a su pueblo, por medio del profeta Moisés, le dijo, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, vivamos por la palabra de Dios. Vivamos nutridos con la palabra de Dios y ciertamente, nuestra fortaleza espiritual, nuestra madurez espiritual, nuestra constancia y nuestra firmeza espiritual también se hará evidente. Daremos testimonio en donde quiera que estemos que somos hombres y mujeres nutridos con la palabra de Dios. Pero hay que empezar ya. Y no nos podemos dar más el lujo de pasar un día sin alimentarnos con la palabra de Dios. Espero, hermanos, que esta enseñanza le haya sido de edificación, de motivación para seguir. El que no ha empezado, empiece. El que ya empezó, siga. Coma el alimento celestial que es la palabra de Dios. Ya nos veremos entonces en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.